Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy te voy a contar tres historias sobre brujería y amarres. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las historias. Esta anécdota comienza con Francisco. Cuando él era pequeño, su familia se mudó hacia un pueblo en donde prácticamente todos se conocían y por lo mismo que él era un niño muy tímido, se le dificultaba hacer amigos, por lo cual se refugiaba ya sea estando en su casa o yendo al panteón que estaba muy cerca de la casa en la que vivía con sus padres. Esta fascinación como por el cementerio lo llevó a interesarse también en el ocultismo y en todo lo que tenía que ver con la brujería. Y se pasaba todas sus tardes en el cementerio, literalmente salía de la secundaria, iba a su casa y después se iba al cementerio en donde se la pasaba leyendo temas sobre brujería, pero todo llegaba hasta ahí. Él no hacía como los rituales, más que nada era por lo teórico. Y así pasó un tiempo, fue creciendo y justo cuando se iba a terminar la secundaria, una nueva chica llegó al pueblo también. Él se dio cuenta que la chica también era tímida, pero no le prestaba mucha atención hasta que él se la empezó a topar en el cementerio también. Digamos que se la topó unas 5 veces y aunque se topaban de frente, nunca hablaban. Él quería hablarle, pero nunca se animaba hasta que en una de esas veces, pues finalmente se animó a hablarle y se dio cuenta de que tenían muchos gustos en común porque hasta la chica, cuando se iba del panteón, se llevaba tierra, o sea, se llevaba tierra del panteón, lo cual a él como que eso lo hizo animarse a hablarle y a partir de que se empezaron a hablar, literalmente se convirtieron en mejores amigos. Después él le pidió ser novia a esta chica y la chica aceptó. La chica se llamaba Olivia y se casaron sorprendentemente. Después de ser amigos fueron novios y después se casaron. Y ya pasando mucho tiempo, ya eran adultos, se quedaron en el pueblo y vivían juntos y 7 años después de haberse casado tuvieron a un hijo. Este hijo llevaba por nombre Mateo. Para la gente del pueblo pasaban desapercibidos como una familia normal, que solo pues querían lo mejor para su hijo y que por eso trabajaban muchas horas en el campo, pero de pronto la gente empezó a desconfiar de ellos, ya que ciertas actitudes los empezaban a delatar. Por ejemplo, compraban hierbas en el mercado como muy específicas que eran muy difíciles de conseguir. También que los veían de vez en cuando robando animales de los establos como de casas vecinas, porque al ser un rancho obviamente todas las casas tienen como su propio corral, ¿no? Entonces que los habían visto como un par de veces robando gallinas. Y también que más de una vez la gente reportaba que afuera de sus casas o cuando iban pasando por su casa salía un olor como pútrido, como si algo se estuviera quemando pero ya estuviera echado a perder. Sin embargo, nadie les reclamaba como directamente y cuando alguien sí se atrevía a decírselos, que empezaban a cuestionarlos, ellos decían que no, que solo se dedicaban al campo, que literalmente pues ahí pasaban todo el día y que nada más llegaban a descansar y por lo mismo, quizá por respeto o por miedo, la gente no indagaba más y así era como pasaban desapercibidos, pero realmente ellos sí hacían brujería. O sea, detrás de esa fachada ellos sí hacían todo ese tipo de cosas y hasta tenían un altar del tamaño de su sala en su casa. En lugar de tener sillones, una mesa, una televisión como una familia normal, ellos tenían un altar dedicado a diversas deidades y en el altar había pues imágenes grandes como de 2 metros, plantas de diferente tipo, hierbas, imágenes de personas, o sea, incluso líquido rojo. Y tú dirás, pero Mateo, ¿qué tiene que ver en esto? Pues por lo mismo de que la gente a ellos les tenía miedo, como que también hicieron que al niño le tuvieran miedo. Entonces nadie le hablaba, era un niño muy solitario, nadie quería juntarse con él. Las tardes literalmente las pasaba solo en su casa, ya que sus papás se iban y él tenía que estar ahí en su casa y se la pasaba, pues no sé, dando vueltas en su casa, pero sí o sí tenía que estar viendo ese altar que era demasiado perturbador para alguien de su edad, que era un niño de 7 años, ¿estamos de acuerdo? Tener todo ese contacto lo llevaron como a interesarse también en el ocultismo y a repetir la misma conducta que sus papás hacían, literal de estar todo el tiempo en su casa y atraído por los libros de brujería, que empezó también a leer y a empaparse más sobre eso, aunado a que
cada vez que los papás hacían algo como un ritual o ahí, siempre lo tenían presente. O sea, el niño no se iba a su cuarto, sino que él escuchaba todo lo que los papás decían o conjuraban. Pasaron 3 años, el niño ya tenía, Mateo ya tenía 10 años. Y hasta este punto él ya se sentía como más preparado para poder hacer un conjuro. Él seguía con las mismas actitudes, era tímido, nadie se juntaba con él, era más que nada por su afición también a la brujería. Y un día de esos, él dijo, la verdad es que estoy muy solo, quiero un amigo, voy a hacer un conjuro, voy a hacer un ritual para tener un amigo. Entonces que en un día sus papás se fueron a trabajar. Aquí empezó como lo más perturbador de toda la historia porque Francisco y Olivia se fueron a trabajar todo el día como de costumbre y él decidió hacer ese conjuro como para pedirle a alguien, a una deidad, un amigo que nunca lo dejara solo. Entonces él se decidió a robar una de las mascotas de un vecino y pudo atraer a un perro hacia su domicilio. Ya cuando este estaba dentro de su casa, lo terminó desviviendo, pero de la manera más cruel posible que se puedan imaginar. Y de esa manera él pensaba que podría cumplirse como lo que él quería, que quería un amigo que estuviera siempre con él. En ese momento que él estaba haciendo el conjuro, creo que no se había dado cuenta, pero ya había pasado mucho tiempo, entonces ya estaba oscureciendo y su mamá llegó antes. Olivia llegó antes y le dijo que qué estaba haciendo, que por qué lo había hecho, que a qué deidad o a qué demonio, vamos a decirle así, le había pedido este favor, pero Mateo no quiso decir nada, o sea, se quedó en blanco, no contestaba nada de las preguntas que Olivia le hacía, literalmente no decía nada. Pero a partir de ahí su actitud comenzó a cambiar. Ahora, además de ser tímido, ya se había convertido también en una persona agresiva y por cualquier cosa, ya sea que sus papás le preguntaban algo muy simple, él quería pelearse con ellos, quería abrazarse sobre ellos y estos por miedo como que le preguntaban, ¿no? Cada vez más le decían, oye, pero es que a quién le hiciste este pedido de favor, a quién le pediste esto, pero él nunca quiso decirles. Ellos intentaron hacer como rituales por su cuenta, como de amarrarlo a él o de deshacer lo que él había hecho, pero no tenían éxito. Mateo se seguía comportando pues de mala manera con todas esas malas actitudes. Y hasta ellos en algún punto pensaron en echarlo a la calle por lo mismo de que ya no se sentían seguros. Lo que a ellos les sorprendía más es que él teniendo 7 años logró atraer la atención de alguna presencia muy poderosa porque al ser un niño, ¿cómo es posible que él siendo un niño haya tenido la fuerza y la capacidad de haber hecho ese conjuro y que sí le hayan contestado? Y ellos, aunque se dedicaban a eso, todos los rituales que hacían siempre venían con un precio. Digamos que, por ejemplo, si ellos pedían dinero, ese dinero que les llegaba no les rendía para nada. Y por ejemplo, si se enfermaban y pedían salud, esa salud venía con que alguien de su familia falleciera. Entonces siempre era dar algo para recibir algo. Pero a ellos les pareció muy extraño que a Mateo sí se le haya cumplido lo que él quería según, sin haber dado nada a cambio. O al menos eso era lo que ellos pensaban. Como les digo, después de que Mateo hizo eso y que su actitud comenzó a cambiar y también se empezó a portar mal con sus padres, estos lo encerraban en su habitación ya que más de una vez Mateo intentó hacerles daño. Digamos que lo más grave que hizo con ellos fue que mientras dormían les arrancaba mechones de cabellos que después se encontraban en el altar que ellos tenían en la sala y por lo cual esto les perturbó y por eso ellos intentaban como retenerlo en su casa, todas las noches lo encerraban en su habitación y no sabían cómo, pero ya a la mañana siguiente él ya no estaba en su casa y aparecía en el panteón. O sea, ellos lo encontraban ya cuando lo estaban buscando, siempre lo encontraban en el panteón. Aunado a esto, también los vecinos empezaron a reportar que cada vez eran más frecuentes la desaparición de los animales, que si antes una gallina se perdía una vez al mes, que ya estaba pasando cada tercer día, que no nada más eran gallinas, sino que también ya eran, no sé, corderos, chivas, o sea, animales muchísimo más grandes y más, como más grandes en proporción al tamaño de Mateo. Eso es a lo que voy. Entonces que ellos nos explicaban cómo es que un niño tenía la fuerza para hacer eso y toda la culpa se le echaban a los papás. O sea, les decían como que, son ustedes, porque el niño no puede ser que tenga la fuerza como para hacer esto, no para llevarse a los animales.
pero ellos no sabían lo que estaba a punto de ocurrir en los próximos días a esos reclamos. Resulta que un día una de las vecinas desapareció sin dejar rastro y los vecinos empezaron a hablar. Todos concordaron en que la última vez que vieron a la vecina fue entrando a la casa de Mateo y resulta que este estaba fuera de su casa llorando y diciendo que tenía hambre porque su mamá no le había dejado comida. Entonces esta vecina se ofreció a llevarlo hacia su casa y a hacerle algo de comer, pero que la vecina nunca salió de la casa de Mateo. Entonces, que por eso lo estaban acusando a él, que por eso quizá también estaban acusando a la familia, pero nadie estaba seguro, entonces pues no querían hacer nada todavía. Resulta que Olivia llegó en la tarde, en el atardecer, como siempre lo hacía de costumbre, y se encontró con Mateo y con la vecina, pero la vecina estaba totalmente abierta en la sala, justo enfrente del altar que tenían ellos, y que ella quedó horrorizada porque dijo, ¿cómo es que mi hijo de 10 años pudo haber hecho esto? Entonces, que no sabe cómo, pero Mateo se le abalanzó y también terminó con la vida de su madre. También terminó con la vida de Olivia. Pero no termina aquí porque después de eso, Mateo estaba como en un tipo trance, digámoslo así, entonces salió a la banqueta, se sentó enfrente de su casa y empezó a llorar. Empezó a llorar y la gente decía que mientras lloraba decía que tenía mucha hambre y que esto era una forma de manipular a las personas para que entraran a su casa. Y resulta que dos de sus vecinos lograron entrar a su casa, accedieron a entrar a su casa y que les pasó lo mismo. También Mateo terminó con sus vidas. Nadie sabía nada de esto, literal, pues nadie desconfiaba del niño, ¿no? Pero esa misma noche, ya entrando, no sé, más o menos como las 9 de la noche, Francisco regresó a su casa, se dio cuenta de todo lo que había hecho Mateo. Descubrió todo el baño de líquido rojo que había en su sala y parecía como una película de terror, literalmente estaba todo cubierto. Y que él, al ver al fondo a Mateo, se abalanzó sobre él, pero que Mateo gritó de una manera que llamó la atención de todos los vecinos y todos los vecinos fueron a ver, y cuando fueron a ver lo que estaba pasando creyeron que Francisco había sido el culpable de lo que estaba pasando, que él había sido responsable de todas las personas que estaban ahí tiradas, que estaban ya desvividas y que no culparon al niño. Entonces que agarraron a Francisco, lo llevaron hacia la calle y lo lincharon. Mateo obviamente por esto quedó huérfano y una de las familias vecinas decidió acogerlo porque les daba lástima, decían, pobrecito niño, se quedó sin sus padres. Entonces que lo adoptaron básicamente, se lo llevaron, pero al cabo de unos meses notaron que Mateo tenía como actitudes raras, como que era muy mala persona, básicamente como que la energía que emanaba era negativa y esto alarmó a sus papás adoptivos, digámoslo así. Entonces que ellos fueron investigando y llegaron a la conclusión de que Mateo había sido el que había hecho todo lo que le habían inculpado a Francisco. O sea, y esa era la verdad. Mateo era el que había hecho todo eso. Entonces que ellos no quisieron lincharlo, pero sí hablaron con todos los vecinos y se pusieron de acuerdo para agarrarlo, lo retuvieron y llamaron a un hospital psiquiátrico. No lo quisieron enjuiciar porque era menor de edad, para este punto ya iba a cumplir casi 11 años, pero seguía siendo menor. Entonces lo internaron en un hospital psiquiátrico en donde inmediatamente después de que lo internaron empezó a cambiar su actitud. Ya no era agresivo, ya era más sociable, le hacía caso a los doctores, se tomaba la medicina sin hacer como berrinches. O sea, era un Mateo completamente diferente al que estaba afuera. Esta historia que te cuento pasó hace más de 15 años. Para este punto, Mateo ya es un adulto, pero hay gente que dice que el Mateo de 10 años que se escuchaba afuera, aún se sigue escuchando sentado afuera de su casa, llorando y diciendo que tiene hambre para atraer a las personas. Y aquí termina esta historia. La verdad es que esta historia yo la tomé del canal de Eva María Beristain. Si ustedes la conocen, ella tiene un video hablando sobre este caso. Yo le cambié los nombres ya que ella tampoco da nombres originales. Entonces yo también le quise cambiar los nombres porque me pareció como muy impactante esta historia. Porque
Tiene lugar en uno de los pueblos y en uno de los panteones como con más actividad paranormal de México. Entonces, si te interesa, puedes ir a ver el video de Eva, ahí ella lo cuenta como con más detalles, pero a mí sí me impactó demasiado porque viene con esta temática de la brujería, ¿no? Que a lo mejor nosotros pensamos que al hacer brujería vamos a obtener muchísimas cosas, pero todo viene con un precio y creo que eso muchas personas no lo saben. Que siempre que van a pedir algo, obviamente tienen que dar algo a cambio y la manera en la que Mateo hizo las cosas, quizá porque se encontraba solo o lo que ustedes quieran, a quien le respondió el llamado fue alguien demasiado maligno, fue una presencia demasiado maligna y por eso le sucedió lo que le sucedió. Yo pienso, en mi opinión, que quizá al momento de llamar a un amigo no llamó a un amigo, yo pienso que fue como a alguien que se quiso apoderar de él y después como que hizo una versión alternativa de él mismo y después lo mantuvo como zombie. Porque me hace mucho ruido o me parece extraño que ya cuando fue a la clínica ya cambió completamente. Y también que la gente lo sigue viendo ya cuando en este tiempo ya Mateo ya es un adulto. Entonces, no sé ustedes qué piensen, qué conclusiones tengan y vamos con la siguiente historia. Las siguientes historias son un poco más cortas, pero no menos interesantes y tienen que ver también con esta temática, por eso las elegí. Y la siguiente historia es acerca de una chica que se llama Devani. Ella cuenta que tenía una relación con un chico y todo parecía ir bien, tenían una buena relación. Ya llevaban más o menos como 8 meses y su familia la invitó a pasar el 25 de diciembre, bueno, la Navidad con ellos. Ella aceptó ya que pues toda su familia literal la trataba muy bien, se la incluían en todos los planes, la invitaban a comer, o sea, a ella le parecía como muy normal no recibir esta invitación, por lo cual pues no hizo ruido, sus papás la dejaron ir, ella ya era una adulta, entonces por eso decidió pasar la Navidad con ellos. Resulta que ese día su suegra, según ella, era muy linda y le pidió que hiciera con ella la comida, o sea que si le ayudaba a cocinar pues todo lo que tenían que hacer para la Navidad. Ella accedió ya que le caía muy bien su suegra, se llevaban bien, entonces que ya estaban cocinando, todo normal, pero que en un momento dado la suegra la mandó a traer una caja de algo que necesitaban, pero que tenían guardado en una bodega. Ellos se dedicaban a hacer serigrafía, tenían un taller de serigrafía, entonces estaba conectada la casa con el taller, entonces donde habían olvidado esa caja de cosas era en el taller de serigrafía, que la mandó a ella porque le tenía confianza y fue. Ella pues fue normal, ¿no? Encontró la caja, pero dice que por curiosidad volteó a ver el local, ¿no? Porque dijo, ah, no manches, qué padre. Pero que en el local era muy grande y hasta el fondo había una cortina. Esa cortina como que dividía hacia otra parte del local, como hacia un cuarto. Y que ella tenía curiosidad, sintió curiosidad como de ir a ver y ahí fue donde cambió todo. Cuando ella se acercó y abrió la cortina, se dio cuenta de que había un altar para el más poderosísimo. Bueno, para el menos poderosísimo, ustedes me entienden. O sea, había un altar, pero que la figura era más o menos de 2 metros y era completamente de negro y tenía una mirada muy maligna, que ella quedó perturbada por lo que vio y en ese momento empezó a entrar en shock, pero se intentó controlar. Entonces vio que en el altar había muchas cosas, había velas de todos los colores, hierbas, ramas, fotos de personas, hilos, y pues ella se empezó a asustar, ¿no? Se empezó a choquear más, quedar en shock. Entonces que va volteando hacia una de las partes del altar y ve una foto de ella cubierta con hilo rojo. Entonces que ahí ella ya no pudo más. En ese momento sintió como todo su cuerpo se desganaba, o sea, sin energía, como si alguien la estuviera tirando al piso y que se desmayó. Pasando unas horas, ella estaba inconsciente y no sabe cómo, de estar en el taller de serigrafía, pasó a estar hacia la sala de la casa. Cuando todo había pasado eran más o menos como las 3 de la tarde y cuando se despertó ya era la medianoche. Que ella no sabe qué pudo haber pasado en todo este lapso de tiempo porque estuvo inconsciente.
Entonces cuando se despertó, le pidió a su familia el teléfono porque no lo encontraba en sus cosas. Le preguntó a los demás que si no lo habían visto y su suegra le dijo, te lo quité porque luego si le dices a tu mamá que te pusiste mal o a tu familia van a decir que te pones mal por venir para acá. Entonces mejor que no sepan ahorita, mejor ya hasta mañana. Entonces que ella se empezó a paniquear más, que dijo, ¿qué me van a hacer? ¿O por qué me tienen aquí? ¿Qué onda? ¿No? Que ellos actuaban normal, pero hasta ese momento ya toda la confianza que ella tenía ya se había perdido ahí. Ella dijo, no, yo me voy a escapar de aquí. Y que mientras estaban cenando, ella dijo, tengo ganas de ir al baño, ahorita vengo. Entonces que fue y que se fue acercando como a la puerta de salida y que pudo salir. Ahí pidió un taxi y ya se fue hacia su casa. Pero que cuando llegó a su casa, su familia le dijo que le había pasado porque estaba muy pálida. Entonces ella dijo que todo lo que le había pasado, ¿no? Entonces que su familia quería como reclamar, pero ella le dijo que no pasaba nada, que pues a lo mejor la gente estaba pues loca, ¿no? Por hacer eso, pero que inmediatamente después se empezó a desvanecer y su familia la tuvo que llevar al hospital. Ya llegando al hospital la estabilizaron y no quedó ahí porque después de eso, según ella ya tenía una vida normal, pero le empezaron a dar ataques de pánico y ataques de ansiedad de la nada. Entonces que a ella le pareció muy raro y se acordó como de lo que le pasó con su exnovio, ¿no? Entonces que la solución que ella encontró es que su familia también dijo como que, sabes, a lo mejor te hicieron algo muy feo, entonces vámonos de aquí y que se tuvieron que cambiar de estado para ya no volver a toparse con la gente porque incluso ella desde ese día también ya había terminado a su novio. Entonces que ella estaba con el miedo de que quizá él le pudo haber hecho algo y que solo así se pudo como estabilizar un poco más, pero que los ataques le duraron muchísimo más tiempo a raíz de eso y que a ella le quedó esta duda como si yo estuve inconsciente como 10 horas, imagínate qué me pudieron haber hecho en todo ese tiempo. Imagínense lo que le pudo haber pasado en todo ese tiempo. A lo mejor le hicieron trabajos raros o pues no sé, como con tal de que se le olvidaran las cosas o que no dejara al chico. Sí me parece como muy sorprendente. Muchas veces no sabemos con las personas con las que estamos hasta que nos pasan cosas feas. No sé, como que muchas veces pensamos que la gente que es muy buena con nosotros no tiene malas intenciones, pero aquí podemos notar que ellos sí tenían malas intenciones con ella. ¿Ustedes han tenido una experiencia similar con sus parejas o han descubierto que les hacen hecho un amarre? Déjenmelo saber en los comentarios y vamos con la siguiente historia. La última historia es acerca de un chico que se llama Sergio y también es algo corta, pero también está muy interesante. Sergio cuenta que él tenía una relación con una chica en la que duró más o menos como 2 años. Él la quería mucho y sus padres también parecían que pues a él le caían bien, entonces se llevaban muy bien todos. Lo invitaron a dar una vuelta a un mercado muy popular en la Ciudad de México. Ustedes van a saber más adelante qué mercado era, que a lo mejor ya se lo esperan, pero sí, sí es el que se están imaginando. Entonces que fueron y estuvieron comiendo, estuvieron dando unas vueltas, todo normal, no pasaba nada, él estaba muy tranquilo conviviendo. Cuando sus papás se extrajeron, la novia de Sergio le dijo que sí podía acompañarla como a buscar algunas cosas que necesitaba para hacer algunas cosas, ¿no? Que tenía pendientes y así, creo que de la escuela. Entonces que le dijo que sí y se escaparon, o sea, dejaron a sus padres ahí, se fueron corriendo. Entonces que mientras estaban dando vueltas, buscando cosas en diferentes locales, creo que fueron a una papelería, luego como a mercerías, o sea, estaban buscando cosas, pero que en una de esas tiendas, creo que estaban en la papelería, y ella le dijo como, oye, mira, ¿me puedes comprar esto? Y mientras yo me voy a buscar otra cosa, y había un poco de fila en la tienda, entonces le dijo, mira, si aprovechamos el tiempo y nos regresamos rápido con mi papá. Entonces le dijo, sí, no te preocupes. Entonces que él se quedó ahí y que la vio meterse como a una tienda donde tenían como velas y cosas así raritas. Entonces que él no desconfió nada por lo mismo que estaba emocionado y enamorado, pero que hubo un momento en el que él ya la había perdido a ella, entonces que no se dio cuenta hacia dónde se fue. De la nada apareció y le dijo, mira, ya tengo todo lo que necesitamos, si quieres ya hay que salirnos de la fila. Pero antes de llegar con sus padres de la chica, él le dijo, mira, te compré esto y le da un collar, él le da un collar más o menos como y traía como una imagen rara, como un cuarzo raro, pero él no le tomó importancia, él dijo, me está dando un detalle, me quiere mucho, o sea, como
como un detalle de novios, vaya. Entonces que él no le dio desconfianza, pero que inmediatamente después de que se lo puso se empezó a sentir mal. Dice que le empezaron a dar escalofríos y le dio sueño. Entonces inmediatamente cuando llegaron al coche de los papás, que se quedó dormido en sus piernas y a partir de ahí todo cambió. Él era un chico muy energético, hacía deporte, se llevaba bien con todos, pero a partir de ahí ya nada más empezaba como que el día y él empezaba a pensar en ella. O sea, no tenía otro pensamiento más que pensar en la chica, siempre, siempre. No se concentraba, le iba mal en la escuela, en el deporte. O sea, ya era como prácticamente un zombie, nada más estaba pensando en ella y ella le había hecho muchas cosas malas a él. Dice que después de que le dio el collar se enteró que le había sido infiel, que coqueteaba con otros hombres en su cara, pero que él por alguna razón siempre la perdonaba. Pues siempre minimizaba lo que ella hacía, o sea, siempre decía como de que, ay, pues, no sé, me ama y está conmigo, entonces eso es todo lo que importa, ¿no? Y dejaba pasar todo. Entonces que la chica como que lo fue convirtiendo en su títere, él hacía todo lo que ella quería, pero llegó un momento en el que él, no sé por qué, pero tenía que quitarse el collar, no se lo quitó él mismo, sino que creo que uno de sus amigos lo ayudó, porque creo que él practicaba algún deporte, creo que natación o algo así, entonces se lo tenía que quitar y se lo quitaron y a partir de ahí, justo en ese momento, digamos unas horas después, él empezó a agarrarle coraje a la chica, que ya no la veía con amor, que empezó como a tenerle un poco de rencor y que se empezó como a sugestionar, dijo, porque ya no siento este amor que antes sentía por ella, incluso por todas las cosas que me hacían. Al día siguiente él fue a la universidad, iba a la universidad con ella y todo, y que ella le dijo, ¿por qué no traes el collar? Y le dijo, ah, pues es que no sé, ayer me lo quité para tal cosa, y ya no le dijo, pero no te lo tienes que quitar, ¿por qué te lo quitaste? Y que le dijo, ya no quiero andar contigo, y que ahí se pelearon, que le dijo que él tampoco quería andar con ella, que por todo lo que le había dicho. La chica empezó a gritar cosas como de que sí, te voy a acusar de que me hiciste un montón de cosas y que no sé qué. Resulta que la chica terminó quedándose con todos sus amigos y que había inventado que le había hecho cosas, que le había hecho cosas malas, que no puedo decir aquí, pero que eso lo hizo quedar mal a él con todos los demás amigos. Entonces que ella se terminó quedando con su círculo, que todos lo veían mal a él por eso y que a él no le importaba, que más que nada era, él sentía como satisfacción y alivio de que ya por fin a él se le había quedado la careta y que ya no creía en todo lo que ella le estaba diciendo. Él olvidó dónde había dejado el collar y creo que pasó algún tiempo, pero los pensamientos sobre ella empezaron otra vez. Incluso él mismo se cuestionaba como de que la seguiré amando, ¿por qué corté con ella si yo la amaba? Entonces que siempre tenía esos pensamientos recurrentes, no como antes, pero sí los tenía como frescos aún. Lo que le hizo como entrar de razón es que una de las noches en las que él estaba como muy ansioso, pues se fue a dormir y soñó con ella, pero soñó que ella le estaba haciendo algo malo. ¿Sí me entienden? Entonces que ahí él agarró la onda y dijo, es por el collar. Entonces que empezó a buscar como en todas sus cosas, no se acordaba dónde había dejado el collar, lo habían rumbado en algún lado, entonces que empezó a buscar por sus cajones, abrió todo, como que él tenía un cajón específico donde guardaba todo lo que ella le había dado, ¿no? Y ahí lo encontró. Cuando lo quemó, sintió un alivio, quemó todas sus cosas y él se sintió aliviado, pero que a la mañana siguiente de eso se enteró que el abuelo de ella había fallecido. Y aquí termina esta historia, que después de eso ya no siguió soñando con ella, ya no pensaba en ella, ya incluso se sentía mucho mejor que antes. Yo digo que el collar sí traía algo y creo que la chica ofreció algo como en cambio, o sea, como a cambio de él. Y cuando el chico lo quemó, pues obviamente a la chica se le regresó todo lo que había pedido, ¿no? Y por eso su abuelo pues falleció. Volvemos a lo mismo, que siempre cuando haces un trabajo de estos, sí o sí tienes que dar algo porque de alguna u otra forma tienes que dar un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes sí creen en estos trabajos? ¿Han tenido experiencias en cosas como estas o conocen personas que hayan tenido experiencias así? Ya saben que pueden dejarme siempre su opinión aquí en los comentarios y pues los estaré leyendo. Y bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las historias que te traje. Recuerda que fueron anécdotas reales de personas que las compartieron en foros, o sea, son experiencias reales. Si tú has vivido algo así o has conocido a alguien que haya vivido algo así, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que mi nombre es Aiden y si te gustó el video puedes apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y nos vemos en un próximo video.